Roma. La civilización romana es una de las más importantes de la historia del mundo occidental. Roma se desarrolló entre los años 753 a.C. y el 476 d.C., a orillas del río Tíber. De todas formas, la parte oriental del imperio mantuvo su existencia hasta el siglo XV. El origen de la civilización romana se le atribuye legendariamente a dos hermanos, Rómulo y Remo, quienes según la tradición habrían sido alimentados por una loba y al crecer habrían formado la ciudad de Roma. La historia de Roma se ha dividido en tres grandes etapas: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía es la primera etapa de la civilización romana y se desarrolló desde la época de su fundación hasta el año 509 a.C. Durante este periodo, el poder político estuvo en manos de 7 reyes: Rómulo, Numa, Pompilio, Tulio Hostilio, Ancomarcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Los primeros 4 reyes pertenecieron a la dinastía etrusca y los últimos 3 a la dinastía latina. Latinos y etruscos fueron los primeros pueblos que habitaron la orilla del río Tíber, en la denominada zona de las 7 colinas. En esta época, era el rey quien detentaba todo el poder de manera absoluta, constituyéndose en máxima autoridad religiosa, judicial y militar. Pese a que se trataba de un sistema monárquico, el rey era elegido a través de la denominada Asamblea Popular, que reunía a los ciudadanos libres, es decir, aquellos que eran considerados descendientes de los fundadores de la ciudad, denominados patricios. Una institución muy importante fue el Senado. El Senado era un organismo compuesto por 300 ancianos pertenecientes a los patricios, cuya misión era presentar candidatos para el trono y ser consejeros reales. Para esta época se dio forma a los grupos sociales que constituirían Roma. En primer lugar, se encontraba el grupo privilegiado, y con amplios derechos políticos y sociales, que como ya decíamos, eran considerados herederos de los primeros habitantes de Roma, denominados patricios. Luego de ellos se encontraban los denominados clientes, que eran hombres libres empobrecidos que se encontraban protegidos por un pater familia. Un pater familia solo podía ser un ciudadano libre. Luego se encontraban los plebeyos, quienes eran personas de diverso origen, no considerados ciudadanos, fundamentalmente extranjeros, libertos, vagabundos y habitantes de las ciudades dominadas, los cuales tenían derechos políticos limitados. La segunda etapa de la historia de Roma es la denominada República. Se inició con el derrocamiento de la monarquía romana el 509 a.C. y duró más de 450 años. La República Romana se caracterizó por poseer una constitución que garantizaba un orden institucional a la sociedad. El concepto república proviene del latín res, cosa, y publica, pueblo. Durante este periodo, Roma alcanzó su época de mayor desarrollo y poder, con una gran organización de las instituciones y de la justicia. En esta época, el poder político estuvo a cargo de los cónsules, que eran elegidos por la Asamblea Popular. El Senado se fortaleció como la institución más importante y se crearon diferentes tipos de asambleas para resolver diversos asuntos, tales como las asambleas curial, centurial y tribal. Tras la República, Roma logra consolidarse como un gran imperio. Durante esta época, el poder máximo lo tenían los emperadores, quienes ejercían el poder de manera absoluta y se desarrolló desde el año 29 a.C. y el 476 d.C. El territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes: el sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dado que el imperio controlaba todo el Mediterráneo, situándose este al centro de su territorio, se le denominó Mare Nostrum, el cual estaba vigilado por la potente armada romana.